Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras, estudiándolas. Estamos leyendo los libros proféticos. El día de hoy, el libro de Ezequiel, y vamos a leer los capítulos del 7 al 11. Cuando comencemos en el capítulo 7 del día de hoy, veremos que después de haber presentado las razones o los fundamentos del juicio en los capítulos anteriores, ahora el profeta pasa a traer la ejecución del juicio. También vemos como dice claramente que el fin viene para toda la tierra, pero ahora ha llegado el momento del juicio para Israel. Este pasaje también nos habla de las razones del fin, y es necesario mencionar que Ezequiel no ve signos de arrepentimiento en el pueblo, por lo que anuncia el juicio o el castigo de manera total. Dos datos debemos tomar en cuenta el día de hoy. El primero tiene que ver con la afirmación del profeta de que serán juzgados según sus caminos. Tanto el uso del término juzgar como la referencia a sus caminos, es decir, sus conductas, muestran que la ira de Dios no es caprichosa, sino que está basada en la desobediencia del pueblo. En segundo lugar, se debe prestar atención al uso del término hebreo que se traduce en abominaciones. En algunos pasajes de esta misma palabra, esta palabra abominaciones se designa para la homosexualidad, para la idolatría, para los sacrificios humanos, para el sacrificar incluso animales defectuosos. Esta palabra muestra la seriedad del pecado que estos habían cometido, pues se trataba de una expresión claramente relacionada con los rituales paganos, por los que Dios había desechado de la tierra prometida a los habitantes anteriores, según nosotros ya leímos en Levítico capítulo 18, versículos del 24 al 26. El profeta entrega detalles del juicio y lo que ocurrirá. Vemos en el versículo 19 que este capítulo nos dice así, dice, arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán liberarlos el día de la ira del Señor. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Destacando así dos cosas, las cuales estos se jactaban seguramente del dinero y la abundancia de la comida, y también se puede asociar que esta iniquidad de acumulación tenía que ver con una avaricia y cómo estos seguramente se habían enriquecido aprovechándose de otras personas. En el capítulo 8 comenzaremos una nueva sección en la cual comienza con un hecho sobrenatural que traslada a Ezequiel en espíritu a Jerusalén para ver detalles de la idolatría y la ofensa a Dios. Esta va en una escala ascendente de pervención, en la cual finalmente pregunta a Dios, ¿le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? A esto debemos sumarle la falta de confianza y de fe, ya que estos idólatras decían, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Quizás al igual que muchos que entrarán en la apostasía previo al juicio final, según declaran las Escrituras. Cuando leamos el capítulo 9 veremos que continúa el relato de la visión, pero esta vez de la aplicación del castigo. Y hay un punto que llamó fuertemente mi atención, y es a quienes escogió para el perdón. Dice que fue a aquellos hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de la ciudad, lo cual es un punto importante, ya que los escogidos de Dios aborrecen el pecado y por lo tanto deben lamentarse frente a este. Pero nosotros hoy día también debemos recordar que tenemos la revelación completa a través de su palabra, y hoy no debemos olvidar que el primer pecado que aborrecemos es el propio. Y bajo la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo también vemos estos hechos con misericordia por las almas de los pecadores, pero al mismo tiempo siendo enérgicos en el rechazo de de la pecaminosidad del hombre. En el capítulo 10 leeremos sobre la visión que Dios le mostró a Ezequiel. Este le permitió ver que los carbones encendidos tomados de entre los querubines iban a ser esparcidos por toda la ciudad con el fin de destruirla, tal como Dios había dicho que merecía. En el versículo 4, la gloria de Jehová se había desplazado hacia el atrio, como si estuviera renuente a abandonarlo. Ahora vemos cómo se marcha por completo. El templo ya no era del Señor, porque entonces debía permanecer allí ese recordatorio visible de su presencia. Lo exterior debía reflejar lo interior. El pueblo ya no tenía en su corazón a Dios. Entonces, ¿por qué debía quedarse la gloria de Dios en el templo? Esto lo vemos como un importante recordatorio, porque si queremos que el Espíritu Santo habite en nosotros, debemos limpiarnos de toda nuestra maldad y pecaminosidad. Todo esto es borrado con la sangre de Cristo.
Esto no lo digo yo, lo dice Juan en su primera carta. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, una vez limpios, el Espíritu Santo habita en nosotros y debemos luchar por mantenernos así, ya que Dios no habitará en un lugar donde sigue abundando el pecado y la idolatría. Finalmente, el día de hoy leeremos el capítulo 11 y veremos una llamativa historia de 25 hombres que no creían en el juicio de Dios, a pesar de lo que estaban viendo. Pero estos vemos cómo se arrepentirían de no escuchar las advertencias de Dios.